Nueva Jersey, año 2016. El MetLife Stadium está en absoluto silencio, devorado por una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Lionel Messi está sentado en el banco de suplentes, con la mirada perdida y los hombros caídos. Está llorando como pocas veces se lo vio en su vida, con una angustia que parece no tener fin. Acaba de perder la tercera final consecutiva con la selección argentina. Otra vez los penales, otra vez el destino dándole la espalda en el último suspiro. Minutos después, frente a los micrófonos de la prensa mundial que esperan su declaración, dejas caer una bomba que congela al planeta fútbol por completo. La selección se terminó para mí. Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí. Para el mundo entero, el mejor jugador de la historia estaba acabado. Se retiraba de su propio país por la puerta de atrás, roto por la presión y tildado de pecho frío por sus mismos compatriotas. Muchos olvidaron que ese mismo chico había tenido que abandonar su hogar desde muy pequeño, cruzando el océano hacia el extranjero para enfrentar un costoso tratamiento médico que su propia tierra no podía pagar. ¿Cómo hizo el chico que el mundo entero dio por muerto para regresar del abismo absoluto y lograr la redención más grande de la historia del deporte? Esta no es la historia de sus goles, ni de sus gambetas. Esta es la historia de cómo Lionel venció a su propio fantasma, cuando ya no le quedaban fuerzas para pelear. Para entender el tamaño de la caída en 2016, hay que entender la mochila invisible que Lionel cargó sobre sus hombros desde los 13 años. Una carga que ningún ser humano debería soportar. En Barcelona, Messi era un dios intocable. Tenía un sistema diseñado milimétricamente para su genialidad, compañeros que hablaban su mismo idioma futbolístico y una ciudad que lo amaba sin condiciones. Allí ganaba títulos cada semana, sonreía y disfrutaba del juego. Pero cada vez que se subía a un avión y se ponía la camiseta de Argentina, el escenario cambiaba por completo. Se transformaba en una tortura. El público local no quería ver al Messi del Barcelona. El público le exigía otra cosa mucho más compleja. Le exigían ser Diego Maradona. Le exigían gritar, pelear con los árbitros, insultar a los rivales y cargar con las frustraciones políticas, sociales y económicas de un país entero que necesitaba un salvador. Al no ver esa reacción volcánica, comenzó una campaña mediática brutal y despiadada. Si el equipo perdía, la culpa era exclusivamente de Messi. Si no cantaba el himno con los ojos inyectados en sangre, era porque no sentía la camiseta. Se instaló una mentira peligrosa en los programas de televisión, que Messi era un extranjero en su propia tierra, un catalán al que no le importaba el dolor de su pueblo. Lionel no hablaba. Fiel a su estilo, se guardaba todo ese veneno adentro, pero el cuerpo empezó a pasarle factura de la manera más cruda posible. En pleno partido, ante las cámaras de todo el mundo, llegó a vomitar en la cancha por la pura ansiedad, el estrés y el miedo al fracaso. La presión de un país entero era inhumana. Tenía el talento para ganarlo todo, pero en el fondo, estaba completamente solo en medio de la tormenta. El retiro de 2016 duró poco porque el vacío que le dejaba el balón era todavía más insoportable que las críticas. El amor por su camiseta pudo más que el dolor de las heridas. Sin embargo, el regreso estuvo lejos de ser un cuento de hadas. El Mundial de Rusia 2018 fue otro fracaso estrepitoso, un caos táctico y dirigencial, que terminó con el equipo eliminado en octavos de final. La prensa volvió a afilar los cuchillos. La vieja guardia de futbolistas, aquellos que lo habían acompañado en las batallas anteriores, se despedía entre lágrimas y reproches. El panorama era desolador. Y ahí, justo en el punto más bajo de su carrera, cuando parecía que el ciclo se cerraba en la más absoluta intrascendencia, ocurrió un milagro mental. Llegó un cuerpo técnico nuevo, mirado de reojo por todos debido a su total falta de experiencia, encabezado por Lionel Scaloni. Y con él, llegó una renovación absoluta, una nueva generación de futbolistas jóvenes y hambrientos. Estos chicos tenían una particularidad que lo cambió todo. No veían a Messi como un compañero de su misma edad con el que competir. Lo veían como el ídolo supremo de los pósters que tenían pegados en las paredes de sus habitaciones cuando eran niños. Jugadores como Rodrigo de Paul, Leandro Paredes o el Cuti Romero formaron una auténtica guardia pretoriana alrededor del 10.
Por primera vez en 15 años, Messi no tenía que arrastrar el piano solo. Estos jóvenes estaban dispuestos a correr por él, a rasparse las rodillas, a defenderlo ante los rivales, y a morir en la cancha con tal de que él solo se preocupara por ser feliz y hacer lo que mejor sabía hacer. Ese cobijo transformó la mentalidad de Lionel. El chico tímido que se escondía detrás de los líderes veteranos tuvo que dar un paso al frente. Tuvo que transformarse, por la fuerza del contexto, en el capitán absoluto y en el líder espiritual de una manada de lobos que lo miraba esperando una orden. No fue un cambio de un día para el otro. Fue una reconstrucción silenciosa, partido a partido, en estadios vacíos por la pandemia, donde el único sonido que se escuchaba era el de tus propios gritos de aliento. Vimos algo que parecía imposible en la historia reciente de la selección. A un Messi que se divertía dentro de la cancha, que tiraba lujo sin la presión de tener que salvar el mundo en cada jugada. El país, que antes te miraba con desconfianza y con el cuchillo entre los dientes, empezó a contagiarse de esa energía casi infantil. Se gestó un fenómeno cultural inexplicable en las redes sociales y en las calles, una fe ciega que no se basaba en los títulos pasados, sino en el deseo genuino de ver ganar al chico de Rosario. Ya no era la obligación de salir campeones para cumplir con la historia. Era la necesidad colectiva de proteger a un ídolo que había entregado su juventud por nosotros. El ambiente tóxico de los programas de televisión se transformó en un escudo invisible de apoyo popular. Estabas flotando en una burbuja de afecto que nunca antes habías experimentado con esa camiseta, el combustible perfecto para la batalla que se avecinaba. Todo estaba listo para la primera gran prueba de fuego en territorio enemigo. La transformación se hizo carne en la Copa América de 2021, nada menos que en el mismísimo Maracaná, contra Brasil, el rival de toda la vida. Cuando el árbitro pitó el final de ese partido, Messi no festejó corriendo ni gritando como loco. Se desplomó de rodillas en el suelo, tapándose la cara, llorando como un niño pequeño mientras todos sus compañeros corrían a abrazarlo, como si hubieran salvado su vida. En ese segundo, el peso de la mochila se redujo a la mitad. El país finalmente lo abrazaba. Pero el destino, que a veces es un escritor bastante cruel, le tenía guardada la última batalla. El escenario final para cerrar el círculo, Qatar, 2022. En ese mundial vimos al Messi definitivo. No solo al genio táctico que frotaba la lámpara cuando el equipo no encontraba respuestas, sino al líder temperamental que el pueblo argentino le había reclamado durante 2 décadas. Vimos al Messi que se plantó ante los técnicos rivales, al Messi desafiante, al que jugó con la rabia y la lucidez de quien sabe perfectamente que se trata de su última oportunidad sobre la tierra. La final contra Francia fue el guión cinematográfico más dramático jamás escrito en la historia del deporte. El sufrimiento extremo, la ventaja que se esfuma, el empate agónico en el último minuto del suplementario y la terrible lotería de los penales. Cuando Gonzalo Montiel caminó hacia el balón para patear el penal definitivo, el planeta entero aguantó la respiración. El tiro cruzó la línea, la red se movió y Argentina se consagró campeona del mundo. En ese instante de locura colectiva, donde millones de personas gritaban y saltaban en las tribunas, Lionel Messi hizo algo que nadie esperaba. No corrió. No gritó. Se dio vuelta despacio, miró hacia el palco donde estaba su esposa y sus hijos, e hizo un gesto suave con las manos abiertas, mientras decía una frase que lo resume todo. Ya está, ya se terminó. El fútbol no le debía un mundial a Messi. Messi se lo debía a sí mismo para poder vivir en paz. Venció las críticas despiadadas, venció el exilio forzado de su infancia, venció la sombra asfixiante de Maradona y, sobre todo, venció al chico que en 2016 se sentó en un banco de suplentes a llorar, pensando que no era lo suficientemente fuerte. Lionel demostró que el éxito verdadero no se mide por los trofeos que acumulas en la vitrina, sino por tu capacidad de resistir y levantarte cuando todo el mundo te está diciendo que te quedes en el piso.